San Martín. Hola, Hola chicos, pudimos. Un logro Silvia. para nuestra generación, sí. Hola, Silvia. Hola, buen ¿Cómo día, están? buen día. Buen día, ¿cómo están chicos? Un poquitito la cámara, un poquito más atrás, así se los ve a los dos. Se los A ve bien ver. a los dos. Para atrás. Ahí está, muy bien. Bueno, está de más decir que los quiero un montón, que les agradezco tremendamente que hayan separado este tiempo para poder compartir este amor que ustedes tienen por las almas, por compartir el Señor y no solamente en la parte espiritual, sino también llevando lo que es necesario, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que si nosotros le decimos a nuestro hermano que Dios lo va a ayudar y demás, si no le damos para suplir sus necesidades, es como que falta algo a este evangelio que predicamos, ¿no? Bueno, Sí, preséntense gracias. ustedes mismos, cuéntenos un poquito cómo comenzaron. Primero, cómo conocieron al Señor. Yo voy a contar después como un chismecito santo de cómo ustedes se conocieron. Me estaba acordando anoche con mi hija de la pileta donde fue el flechazo. Ah, bueno, ¿te acuerdas? Un campamento, bueno, sí. Bueno, yo soy Lili y la verdad que conozco al Señor de los 13 años, chiquita, y bueno, siempre, cuando a los 17 años creo que fue el flechazo más grande que tuve con el Señor y empecé mis servicios, ¿no? Y bueno, nunca más me aparté del Señor, ahí firme. Y bueno, quería aclarar que no es que somos misioneros, pero en tantos servicios que hemos tenido, el Señor nos buscó y nos llamó para hacer misiones. Es más, cuando empecé muy jovencita, que viajé a Venezuela, y siempre el Señor me mandó a lugares, hasta el día de hoy los lugares donde viajamos fueron lugares donde hay aborígenes, descendencia aborigen, y la verdad que tremendo como Dios nos ha usado en esos lugares de tanta necesidad. Y hemos visto la mano de Dios. Bueno, así yo arranqué, eh, y la Vos verdad por mucho que, tiempo fuiste, vos por mucho tiempo fuiste la única creyente en tu casa. claro, mi papá se entregó, ponerle ya muy de grande, y mi mamá horas antes de fallecer. O sea que siempre fui la que estuve Pero yo ahí. me acuerdo que tenías mucha lucha con ese tema En ese tema, mi cuando mamá éramos para congregarme y muchas cosas. Imagínate que entre que no me dejaba congregar y ya el Señor ya me había llamado para viajar. Y era todo un tema. Era eh, ser obediente a mis padres, porque la palabra te enseña eso, pero a la vez ser obediente a la palabra de Dios y al llamado que Dios te mandó, ¿no? Y bueno, yo empecé de y joven, vos, ya te decía, empecé con la escuela dominical, después estuvimos, bueno, con vos al lado de los pastores, una bendición, y ahí ya te acordás que el Señor me mandó a Venezuela, volví, y ahí ya quedé como, empecé un llamado importante, a pesar de que no era como esos misioneros que van y se instalan, pero el Señor ahí te marca lo que tenés que hacer, y obviamente claro, que lo que Él. pasa, el llamado misionero es muy amplio también. Está ese misionero que se instala y el otro que lo envían por tiempos. Yo tenía una pareja amiga que estuvieron en África, bueno, hasta que 2 años, hasta que él se contagió de malaria y tuvieron que venir a trabajar de nuevo a la Argentina. Bueno, el trabajo misionero no es que uno se va a quedar para siempre en un lugar, te vas Claro, moviendo y te vas escuchando la voz de Dios. Pero más allá de eso, yo me acuerdo que cuando vos eras adolescente, que a Martín lo conozco después, pero primero la conocí a Lili, vos siempre tuviste el amor por las almas, por los niños, ese amor por el evangelismo a los niños, ese trabajo, esa oración, ese clamor para que Dios llegue a los hogares de los niños. Llegaste a tener una gran cantidad de niños en la escuela dominical. 500, llegamos a tener 500 niños. Tremendo, tremendo. Yo hoy me pongo a pensar, digo, wow, 500 niños, en la cual era un trabajo a full con una hermana que estábamos a full cuando los niños no venían, no llegaban a sus hogares.
nosotros en oración íbamos y hablábamos con los padres, los buscábamos, y claro, aparte siendo en Capital, en la zona de Once, y Capital es grande, nos íbamos para todos lados a buscar a esos niños. Pero volviendo a las misiones, yo viajé justamente por el tema de los niños a Venezuela, y fui a ese lugar a donde quizás es difícil entender, ¿no? Pero ahí no había calles, entonces no era que yo estaba ahí en la iglesia y si quería ir a comprar a la esquina me iba a la esquina, no, ahí era toda agua, 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 agua. Y la iglesia, no, era laguna, toda laguna. Y entonces, imagínate que el Señor me manda en ese lugar a donde hay niños, donde llegan a la iglesia solamente que tenés que ir a buscarlo en una lancha, o, viste, en esos que iban como claro, no sé, eran como caseros, botes de hechos de madera hueca, no sé, de troncos huecos, y los chiquitos iban ahí, iban remando, ¿viste? No es que había lancha, la iglesia tenía la bendición, tenía una lancha. Entonces lo que hacíamos, en vez de un colectivo, nos subíamos a la lancha y los íbamos a buscar. Entonces ahí, mi trabajo, el Señor ya había puesto en mi corazón que iba a viajar a Venezuela. Cuando hablo con el pastor me dice, ya están los misioneros. Entonces le digo, y bueno, voy a orar, pastor, y que le revele a usted. Y no, dicho y hecho, los misioneros necesitaban, porque allá era específicamente el trabajo con niños. Entonces el pastor dijo, no, a vos te puso a sentir el Señor porque tenés que viajar, porque el trabajo allá más fuerte es con niños. Y entonces cuando fui allá fue una bendición porque tuve que trabajar con estos obreros, esos misioneros que tenían todo su corazón dispuesto, pero no tenían ni noción de trabajar con niños. Entonces ahí te das cuenta la mano de Dios, ¿no? Como Él va poniendo los corazones de los que lo aman. Y la cosa que, bueno, fue un trabajo difícil para mí, ¿en qué sentido? Porque nunca, era hermoso, era una cosa que me enamoré de todo, el paisaje, todo, pero veías la pobreza y la necesidad de los chicos y de la gente carenciada. Ahí en una habitación hecha de caña, de 2x2, vivían 16 chicos con los padres, ponerle. O sea, porque no era que era papá, mamá, era papá, mamá, tío, tía, y todos viviendo ahí, ¿viste? Y no es que ahí había baños como acá, vos tenés tu baño, no, ahí tenías, en un costadito, como una puerta tenías, y era todo, vos ibas a hacer tu necesidad y caía todo en el agua. Y yo digo, la mano de Dios, porque vos veías vos durante el día ibas al baño, ponele, ¿no? Toda la gente que está ahí. Y esa agua se contaminaba, pero la mano de Dios, tremendo, que al otro día era todo cristalina el agua. Pues yo no sé cómo así es maravilloso ver la mano de Dios. Vos veías todo sucio a la noche, a la tarde-noche, y a la mañana era todo limpio. El Señor limpiaba todo eso, porque literal, te digo, a los chicos ahí se bañaban con esa agua, ¿entendés? Y con esa agua, ellos muchas veces, ese tiempo que estuve ahí, veía comer galletita, mojándolo en el agua, y comían. Y yo decía, ¿qué es esto? No entendía, pero literalmente pasaba esto en la laguna de Sinamaica. Y ver tanto... ¿Y bueno, cómo llegabas a los chicos? ¿Cómo los evangelizabas? teníamos en la iglesia también estaba era como decir, wow, era maravilloso porque era una casilla, y era lo único que era en casilla de madera, lindo, terminado y pintado. Y al costado tenía como un terreno, en el medio de todo el agua, era el único lugar, un espacio que se podía caminar, digamos, ¿no? Y entonces íbamos a buscar a los chicos y era llevarle la palabra, pero lo lindo de esto es que los abuelos, los tíos venían a buscarlos y ellos llegaban a nosotros, a todo el equipo de que habíamos viajado, para pedir oración, y ahí hemos visto sanidades de la mano de Dios tremenda, porque imagínate, las enfermedades cómo estarían, ¿no? Que, bueno, todos llegaban a la iglesia, bueno, venían por los niños, que nosotros hicimos un comedor infantil ahí, se llevaba la palabra, se les enseñaba a los niños, como una escuela dominical, un comedor. Pero era la manera que también la gente con tanta necesidad llegaba, a veces pidiendo un plato de comida y a veces simplemente pidiéndote la palabra de Dios o una oración.
y ahí hacíamos las reuniones a la noche o a la tarde-noche, y la gente era sanada, era libre, y esos son recuerdos hermosos que tengo que nunca me voy a olvidar, ver la necesidad, ¿no? En medio de todo eso, ahora ya le voy a preguntar a Martín cómo fue que el Señor lo sedujo con este llamado, ¿no? Pero en medio de todo eso vos tenés un encuentro tremendo cuando volvés de Venezuela, el Señor te Sí, impacta con su Espíritu Santo, ¿no? Que si bien, bueno, vos amabas a Dios, vivías una vida de oración, a pesar de ser una adolescente y una joven después, de todas maneras, habías decidido, a pesar de que tu familia no iba a la iglesia, seguir a Jesús con todo tu corazón, pero a la mitad de camino como que el Espíritu Santo se te cruzó y impactó tu vida. algo pasó en mi vida. A pesar, o sea, yo siempre, cuando me enamoré del Señor, me enamoré de verdad, con todo mi corazón, pero algo pasó cuando volví de Venezuela, como vos decís. Estábamos en una reunión de oración, vos estabas presente, ¿me acuerdo? Y fue impactante. Es como que en medio de esa oración, por decir un tiempo, 3 segundos, es como que estuve presente en la crucifixión, por decirlo de alguna manera, espiritual, y algo entristeció mi vida, me entristeció el dolor del Señor Jesús y cómo sufrió tanto. Pero fueron segundos, 3 segundos habrá sido muchísimo, porque creo que me moría, literalmente creo que me iba a morir. Y realmente, si te tengo que contar, es muy largo, sé que el tiempo no da, pero algo pasó en mí que cambió mi mirada hacia la gente, ¿no? Que cambió eso. Llegué a tirarme al piso a llorar amargadamente, muy triste, muy mal, diciéndole, Señor, ¿por qué? ¿Por qué sufriste tanto? No lo tenías que hacer, no lo tenías que hacer, Señor. Y vino su misma presencia a mi vida, me llenó de la cabeza a los pies y, el abrazo del Señor diciéndome, hija, porque los amo, porque son todo para mí. Y eso hizo algo en mí, que por muchos días no dormí, pasaron los días. No sé si vos, Silvia, querés que cuente la cantidad de días. Sí, Eh, contalo, porque Dios empezó a hacer como un proceso, porque este amor por las almas que ustedes tienen nació en que Dios compartió, como dice la palabra de Dios en Pedro, que el Señor te dio el sentir que había en Cristo Jesús, te lo compartió. Claro, cuando caigo ahí mal, como muriéndome y el Señor, para esto yo te lo digo en 2 palabras, pero duró como 3 horas. Eh, Caí ahí, lloré como 1 hora diciéndole al Señor por qué sufrió tanto y viene el consuelo de su Espíritu Santo, literal. Cuando yo digo la palabra consuelo es literal, el consuelo que llega a tu corazón, que traspasa tu vida. Ese consuelo vino a mí. La presencia del Espíritu Santo fue muy fuerte en mí. Y empecé a sentir que Él me decía que es lo por amor, porque ese amor a cada uno, ¿no? A vos, a Martín, a mí, al que está escuchando, a cada uno, por cada uno, siente ese amor inmenso y por eso Él lo había hecho. No había otra cosa. Él nos ama y no nos quiere perder por el pecado, ¿no? Y eso hizo que yo salga llena de gozo. Me cayó el gozo, no me podía parar de reír de la alegría de ese amor tan grande que era espectacular. Y a partir de ahí estuve 90 días sin dormir. 90 días que estuve, en realidad fueron los 3 meses, ¿no? Dividido, yo digo para que la gente entienda, no es que los 90 días no dormí nada, 1 mes y medio no cerré mis ojos para descansar, no dormí. Yo creo que no hay ningún ser humano que no pueda dormir, pero el Espíritu Santo había caído tan fuerte en mi vida, tan fuerte, tan maravilloso, que yo no me quería dormir para nada, ni tampoco porque estaba buscando. La gente no sabe lo que significa la palabra gloria, de repente digo yo. Yo vivía en la gloria esos 90 días. Vivía en la gloria. Era más que la presencia del Espíritu Santo.
era fuerte, era todo lo que estaba alrededor, toda esa presencia divina, es maravilloso saber que el Espíritu Santo quería hablar conmigo, quería decirme todo lo que me amaba, todo lo que tenía para mí, cómo había sido escogida desde antes de todo lo que leemos en la palabra, el Espíritu Santo me lo estaba revelando, Silvia, ¿sabes lo que es? Que el Señor mismo te lo revele, es maravilloso. ¿Sabés la palabra? ¿Lo entendés? Pero otra cosa es cuando el Espíritu Santo te lo revela. Entonces, es re largo todo, es muy largo todo. Si tengo que contar todo lo que me ha pasado en esos días, pero ahí viene el amor también a que todas las personas puedan llegar a conocer de Cristo. ¿Por qué? Porque es a lo que me mandó, a tener misericordia. A veces no entendés, ¿no? Las personas, ¿por qué son tan malas? Hay muchas personas que son muy malas, que te lastiman, que te dañan. Y sin embargo, por ese mismo Señor vino a dar su vida. Y en esos 90 días entendí cosas que por ahí yo digo, wow, ¿por qué? Me acuerdo que los últimos días o al mes y medio de esos 90 días, un día me quedé dormida 5 minutos. Y yo le decía, no, Señor, no me tengo que dormir, y quería seguir hablando, y buscaba. Y para todo esto yo seguía trabajando, seguía haciendo las cosas en mi casa, pero era constante comunión con el Señor. Al final, cuando ya Dios decide que hasta ahí era el tiempo, y dice, hasta acá, yo no quería saber más. Yo decía, lloraba, decía, ¿qué te hice? ¿Qué hice para contristarte, Señor? Lloraba diciéndole, Señor, por favor, no quiero volver a ser la Lili de antes. Y el Señor, obviamente, que no permitió eso. Permitió que sea la Lili de siempre, pero con una experiencia, un testimonio o algo fuerte. Yo digo que es porque a cada uno, como mi hijo, Ahí se cortó un ratito, ya va a volver la señal. Tremendo, como decía Lili, ¿no? Una cosa es que nosotros leamos la Biblia, que sepamos que Dios nos ama, y otra cosa es que Dios se haga presente en nuestra vida y que... Ahí se había cortado un ratito, ahí volviste. Sí, y bueno, así que eso puedo contarte yo. Y bueno, lo de misiones, si no nos vamos a desviar, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y ahora, bueno, yo creo que tendré que hacer un programa aparte para contar todo eso, pero lo que... Pero así nació el amor por las almas que ustedes tienen, que ahora después me van a contar lo que están haciendo actualmente. Y ahora quería escuchar un poco a Martín. Martín, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bendiciones, Silvia. Acá escuchando y estaba llorando, porque es como, es muy, esto es espiritual. Yo sé que hay muchas personas que tal vez creen que estamos locos, porque contar esto que contó Lili, el amor a las almas, lo que ella hizo de soltera, porque todo esto, vos lo sabés muy bien, esto es de soltera. No, yo no existía la vida de ella, no la había conocido todavía, y yo por mi lado también estaba viviendo un tiempo con Dios hermoso, porque conocí al Señor a los 14 años, más o menos parecido, y en un momento triste, en un momento feo de mi vida, ¿no? A veces el ser humano parece que tiene que tocar fondo para poder llegar al Señor, porque yo siempre dije, si uno está bien, si uno tiene un trabajo, tiene una familia, tiene una estabilidad, le cuesta llegar a Dios, pero no sé por qué eso le pasa al ser humano de que espera tocar fondo para poder llegar a Dios, ¿no? Y qué lindo es poder vivir con el Señor. Y esto que ella contó es hermoso y te queda para otro programa con todo lo que ella tiene para compartir. Sí. Así que tenés varios programas, porque yo desde que la conozco me cuenta cosas nuevas y la verdad que es hermoso todo lo que ella vivió. Yo viví algo muy hermoso también con el Señor. Yo estaba viviendo en el campo, en Formosa, yo me crié en Formosa, en Clorinda, pero en la ciudad volví ya de grande, a los 11 años. A mí, desde los 5 años, me llevaron a un lugar llamado San Juan, que es unos 16 kilómetros, 20 kilómetros de Clorinda, la ciudad.
así que muy campo, donde yo viví no había nada, luz eléctrica, gas, agua, nada. O sea, nosotros teníamos que buscar leña para cocinar, agua para tomar, teníamos que ir a una estancia que quedaba unos kilómetros, todo lo hacíamos caminando, la escuela quedaba a unos 3, 4 kilómetros que lo hacíamos caminando, y digamos, yo viví una infancia dura, una infancia difícil, que sé que muchos lo han vivido, que no debo ser el único, ni seguramente hay personas que vivieron aún cosas más fuertes que yo, pero en esa infancia dura, difícil, hoy puedo valorar desde el llamado del Señor, ¿no? El Señor me llamó a los 14 años, y cuando conocí al Señor, re loco como conocí al Señor, porque me encontré en medio de un grupito de 3, 4 personas que estaban cantando coritos, los coritos de antes, hermoso, y ven, 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 espíritu, y bueno, esos coritos, el hombre de Galilea, bueno. Y yo me conocía todo el corito, y nunca en mi vida había escuchado. Y me encuentro, parecía que era un sueño, parecía que yo me estaba despertando y estaba cantando coritos. Y yo nunca en mi vida había escuchado. Y las palabras salían de mi boca. Y yo decía, ¿y esto de dónde aprendí? Y ahí conocí al Señor. Conocí al Señor en medio de un 40 grados de calor, con una temperatura muy alta. Y bueno, de a poco empecé a leer la palabra, a buscar los significados, porque también el Espíritu Santo al llegar en mi vida me empezó a revelar cosas, ¿no? Y, por ejemplo, yo tenía mucho odio a mi padre por todo lo que había vivido. Era un padre muy violento, alcohólico, con muchos problemas, y un padrastro, de hecho. Así que yo soy el mayor de 3 hermanos, somos 9 hermanos, yo soy el mayor de los varones, soy el tercer hijo y el mayor de los varones, de los cuales mi primera hermana, la mayor, ella no se crió con nosotros, se crió supuestamente con una abuela, ¿no? Y la conocí de grande, o sea que mi hermana mayor y yo fuimos los primeros hijos, los que teníamos que trabajar al par de nuestro padre. Yo, desde que tengo conciencia, de los 3, 4 años trabajo. ¿Para qué me emociono esta parte, no? Trato de no emocionarme, pero me emociono porque valorar, después de vivir todo eso, ¿no? Y valorar lo que el Señor nos dio, esa carga por las almas, ¿no? Porque realmente nosotros, como decía Lili, no somos misioneros, no hemos sido llamados a ir a África ni a ningún lado, pero somos misioneros momentáneos. Dios nos ha dado tal vez 15 días, 2 semanas, 20 días a ir a un lugar. Nos pone una carga de ir a un lugar, y bueno, yo siento y me empiezo a orar y comparto con Lili y oramos juntos, y no sé, empiezan a aparecer personas que, bueno, que nos empiezan a ayudar, nos dice, bueno, contá con nosotros, ¿qué hay que hacer? Y bueno, Dios pone todo, así como Dios nos pone el querer, nos da el hacer, y todo con Amén. las herramientas que tenemos. Todo con las herramientas Claro, que tenemos. tu historia, mira, que se cumple la palabra de Dios. Yo te entiendo, yo tuve un padre violento también. Fue una época en la que muchos padres eran violentos también, Claro. en esa generación que vivimos nosotros, pero algunos lo fueron más, ¿no? Por el alcohol, por diferentes motivos, y nosotros hemos entendido que ellos han sido un vehículo para que nosotros, por decir esa palabra, un canal para que nosotros vengamos a esta tierra, pero que nuestro Padre es celestial, ya tenía planificado que nosotros lleguemos. Por eso en nuestro corazón está esto que vos decías, el perdón, el amor. Cuando conocemos a Dios, mirar como decía Lili, la gente de otra manera, mirarlo. Claro. Y ese testimonio te lleva a esta sensibilidad que ustedes tienen cada vez que van, y no quiero spoilearlos, como dicen los chicos, adelantarme al final, pero esta sensibilidad que tienen cada vez que viajan el Chaco, cada vez que, creo que es el Chaco, ¿no? Donde están yendo Sí, más en realidad, frecuentemente. bueno, también cuento un poquito lo de soltero, ¿no? Yo a los 17 años llegué a Buenos Aires, obviamente llegué con nada, con lo que tenía puesto,
y empecé a luchar, empecé a buscar una iglesia donde congregarme, pues yo ya obviamente conocía al Señor y venía con ese hambre, ya estaba bautizado, y venía con ese hambre de búsqueda de crecimiento con el Señor, ¿no? Entonces empecé a buscar una iglesia y caí en una iglesia muy grande, la iglesia que estaban ustedes, ¿no? Y había un grupo que viajaban, los candeleros, los que decíamos nosotros, los que estaban atrás del púlpito. Yo los conocía a ellos, estaba en ese tiempo... Vos también viajaste, Silvia. Sí, pero... Yo viajé a La Pampa, Neuquén. ¿Hasta dónde llegamos? Viajamos en La Pampa y fuimos bajando. Neuquén, Chubut, creo que hasta allá llegamos. Y después volvimos, Bueno, como dice Martín. No nos quedamos, pero pasamos, digamos, por ahí fuimos trabajando. Ahí con los candeleros creo que fueron al norte en ese tiempo, ¿verdad? sí, yo no llegué a ir al Impenetrable, porque justo no caí en ese momento, yo no estaba, pero justo un hermano que estaba en el grupo ganó un juicio y se compró la Traffic. En ese momento salía recién la Traffic, no esta de Renault, y bueno, se compraron uno con 15, 16 asientos, y yo no iba a ir porque estaba sin trabajo, y entonces me dijeron, no, venite igual, venite. Y yo con la plata que tenía encima fui, y fue una bendición porque estuvimos 2 meses. Llegamos a Brasil, empezamos por Corrientes, salimos Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Ciudad del Este, bueno, Foz, Brasil, Camboriú, no sé hasta dónde llegamos. Hicimos 2 meses de un viaje bastante largo y bueno, en ese viaje pude aprender, ¿no? Lo que estaba en mi corazón era poder llevar la palabra, pero también estar con las personas necesitadas, ¿no? Poder estar con la gente más vulnerable, con las personas que son olvidados, por ejemplo, aborígenes. Bueno, en ese viaje conocí lugares fuertes, lugares donde había también pueblos que estaban endemoniados, ¿no? Pueblos que estaban, a donde estaban poseídos prácticamente, ¿no? Y bueno, y entramos, llevamos la palabra. Me acuerdo que fuimos en una plaza ahí en Misiones, Mercedes se llama el lugar, donde está, bueno, justamente es muy conocido por el Gauchito Gil, pero entramos ahí nosotros y en una plaza y nadie había escuchado la palabra de Dios nunca, porque nos dijeron, nosotros nunca nos habían predicado el Evangelio. Era un pueblo muy católico, pero más bien eran creyentes de esto que te decía recién, ¿no? Del Gauchito. Y bueno, y llegamos ahí con la palabra, evangelizamos, y ahí aprendí que lo que dice, por ejemplo, Mateo, ¿no? Donde dice que ¿quién irá si nadie o sea, ¿cómo irá la palabra si nadie les predica? ¿No? Y entonces ahí empecé a tener ese deseo, esa gana, y yo tenía 17 años, era chico, y bueno, y nos invitaron éramos 3 jóvenes nada más, el resto eran todos adultos, pero los 3 jóvenes encima yo era más chiquito, y nos invitaban a un programa de radio. Tengo una foto todavía por ahí de esa radio donde estuvimos, y prediqué en una radio por primera vez. Y yo era muy tímido. Siempre cuento el testimonio de que a mí me costaba mucho sacar una palabra, pero en esa radio fue el Señor. Porque yo no sé cómo hablé, ¿no? Las palabras salían de mi boca y empecé a predicar. Y ahí fue la primera vez que predico en una radio y fue una bendición. Pero en ese viaje aprendí muchísimo. Y vine con más ganas. Entonces empecé después, viajamos también a Santiago del Estero, bueno, y después de grande, ya hace muy poquito, como sé que el tiempo también nos apura, pero ya con Lili, estando con Lili juntos, tuvimos ese llamado del Chaco, tuvimos ese llamado de Quitilipi, que yo ni sabía dónde quedaba. Tuve una revelación de que tenía que ir a un lugar en el norte, pero yo no sabía dónde. Y entonces llegué a mi casa con esa carga, llegué a trabajar y le decía a Lili, algo me pasa, que no sé qué es. Y me decía Lili, ¿será que, no sé, que tenés que orar? Bueno, entonces me acuerdo que estábamos comiendo y estaba en el noticiero y vi un cartel gigante que dice Quitilipi, 90% de los niños en estado de desnutrición.
¡Wow! Empecé el corazón así, parecía que se me salía el corazón. Entonces dije, es eso, Lili. Bueno, entonces empezamos a orar. Pero claro, yo hasta ahí no sabía dónde quedaba Quitilipi, no sabía que era en Chaco, dónde era. Y bueno, y ahí le llegué con las propuestas a mi pastor en ese momento y tuvimos que esperar muchísimo la respuesta porque teníamos que seguir orando, hacer una propuesta de que queríamos ir a un lugar que no conocíamos, teníamos que buscar alguna iglesia que nos diera, reciba, claro, que nos reciba. Que nos guíe. Claro, entonces yo empecé a llamar por teléfono, al Chaco, a varios lugares, y después de un mes contacté a un misionero, un pastor misionero de Chaco, que no es de Quitilipi, pero me dice, yo paso por ahí con la camioneta, si querés te busco la iglesia. Y así fue, me dijo, dentro de 2 meses, así es, dentro de 2 meses voy a pasar por Quitilipi, me voy a acordar de que vos me dijiste de conseguirte una iglesia. Bueno, cuando volvía, para ser rápido, cuando él volvía de donde venía y pasaba por Quitilipi, se había olvidado. Se había olvidado. Y pasó como 15 kilómetros, ya venía para el lado de San Peña, y dice que tuvo esa carga. ¡Wow! Y se acordó. Y dijo, no, Martín me había pedido esto, y se volvió, dio la vuelta, y se fue a Quitilipi, se metió y se quedó al horario de siesta, no había nadie en la calle, dice la calle desolada, y por ahí encontró un hombre en la parada de colectivo. El evangelista de la iglesia. El evangelista de la iglesia. Wow. Bueno, entonces le dijo, sí, yo conozco la iglesia, te llevo, no voy a llevarte a la iglesia porque no hay nadie, pero vamos a la casa del pastor. Y bueno, y ahí, bueno, fue a la casa de un pastor, le dio la carga, y el pastor dijo, sí, yo lo recibo, vengan para acá, que nosotros tenemos mucha necesidad. Y ellos pensaban en ellos, la iglesia, pero claro, la carga que nosotros teníamos con Lili era el campo, no el Quitilipi ciudad. Pero bueno, lo importante era conseguir una iglesia donde podíamos estar, que nos guíe. Y bueno, y así fue que llegamos a Quitilipi. Y ¿sabés qué te cuento? Habíamos, las donaciones eran muchísimas. Todo lo que más pedíamos era alimento no perecedero, por esto lo que habíamos visto, imagínate, ¿no? Y, sí. Y también llevamos ropa. Pero era en lo que menos nos enfocamos más en lo que es los alimentos. Y en el primer viaje que hicimos fue Lali, una misionera que está ahora, este viaje le abrió las puertas a España, a una misionera, sí, a una misionera en España. Fuimos nosotros 3, imagínate, íbamos todos aplastados porque no, en nuestro auto llevamos. No entraba más nada, ni para alquilar más de los alimentos que llevábamos. Y arriba del techo llevamos lo que era ropa, bolsas, y fuimos. ¿Y cómo es el Señor? Llegamos en el momento, ahí a esta iglesia en Quitilipi, del pueblo, la iglesia del pueblo, y nos recibió el pastor y todo. Y nosotros dijimos, nuestra idea es el campo, pero también vamos a compartir ahí. La iglesia estaba orando por leche, porque para la escuelita dominical ya no tenían más leche, no les llegaban las leches, que siempre le donaban y eso, y nosotros habíamos llevado leche, el primer milagro ahí, ya el Señor había contestado lo primero, porque para ese domingo ya no tenían más, así que ellos no sabían qué iban a hacer, ¿viste? Y bueno, ahí ya llegó, sí. Pero la idea era del campo, entonces llevábamos un poco de alimento, dejamos acá, y ropa, pero hicimos como una división, ¿viste? Y nos fuimos al campo, pero en el campo, imagínate, una casita en un lado, otra casita en el otro, y bueno, pero visitamos a muchas familias entre los 3. Fuimos a un lado que es La Matanza, otro Pampita y otro 1 kilómetro, no me acuerdo. Kilómetro 37. Claro, porque allá es todo por, como son lugares lejanos, había casas cada 500 metros, o sea, y había lugares... Podíamos entrar con el auto, teníamos que caminar. Claro, ¿no? Porque... y cada familia tenía, no un niño, tenía así una escalerita. Entonces imagínate que nosotros dejábamos ropa, dejábamos alimento, el agua que habíamos llevado para nosotros, allá escasez de agua. Dejábamos todo, íbamos así. Entonces volvíamos a la iglesia sin nada, ¿entendés? Acá, sí. Lo que quiero contar, cómo vimos acá la mano de Dios y la multiplicación. Vi ese milagro que dice en la Biblia, lo vimos nosotros con nuestros ojos. Pero no de alimentos, vimos en la ropa, porque ya te digo, nosotros lo que llevamos ropa también, pero no, llevamos bastante, pero no una cantidad para decir tanta cantidad, ¿entendés? Llevamos al campo, entonces fuimos a donde está toda la zona Toba, ahí repartimos todo. Con los aborígenes.
En todos lados fuimos y en todos lados dejábamos de todo. Y cuando fuimos a la iglesia, el domingo, que era la escuela dominical, le dijimos al pastor, bueno, la ropa que dejamos queremos repartirla, ¿viste? Y pusimos contra la pared, digamos, las cajas y las bolsas que habíamos llevado de ropa, y resulta que no se enteró solamente la congregación que íbamos a dar ropa, se enteró todo Quitilipi, para que entiendas. Todos. Todo. Entonces, ¿qué hicieron? Todos vinieron a hacer colas para llevarse ropa. Imagínate que lo que llevé en un auto no podía alcanzar. Claro. La gente se llevaba, ponele 3 prendas, 2 prendas, y así. Y imagínate que lo que estaban en 2 cajas y 2 bolsas se tenía que haber consumido. Y vos sabés que las cajas seguían llenas de ropa, Silvia, nunca cesaba, hasta que dijo, es hora de la reunión, tenemos que cerrar. Y ahí cesó, ¿viste? Como los panes y los peces, impresionante. Impresionante que hayan ido en un auto llevando todo eso. Sí, Martín, ¿me querías decir algo? No, digo, que ahí vimos, como decía Lili, la multiplicación de verdad, ¿no? Porque obviamente ninguna familia se fue sin ropa, todos se fueron con ropa. Llevaron. Y me acuerdo que alguna familia, claro, se iban enterando los vecinos, entonces dejaban lo que tenían y volvían. Y nosotros teníamos que hacer 2 colas, lo que ya recibieron y lo que no habían recibido. Entonces, lo que no habían recibido iban pasando y seguía la ropa, seguía. Fue un milagro. Tremendo, realmente. Mirá, para que sepa la gente que, bueno, aparte de que todos vemos las noticias, todos, y que qué pasa con nosotros que no somos impactados muchas veces por la necesidad. Por ahí no puedo yo ir a las misiones yo directamente, pero podemos aportar y bendecir a los misioneros para que puedan alcanzar las almas, para que puedan llegar. Pero yo quería, porque a veces uno romantiza esto de las misiones, ¿no? Cuando éramos jovencitas, nosotras, todo el mundo quería ser misionero, todos los jóvenes, ¿no? Era como que romantizábamos, vamos a ir a África y qué sé yo, ¿no? Pero hay oposiciones, y me acuerdo que hace unos años me contó Lili que habían cargado el auto, creo, a ver, ustedes me corrigen, y que vinieron y en la propia casa de ustedes, del garage, los asaltaron y se llevaron todo. O sea, para que veamos que no tiene va a haber oposición cuando nos proponemos, ¿no es cierto? En el siguiente viaje fue, no habíamos llegado a cargar, no, pero estábamos preparando el auto. Estábamos, no sé qué le iba a hacer cargo de aceite y no sé qué. Iba a hacer el mantenimiento del vehículo y justo esto fue, nosotros viajábamos la semana siguiente y esto fue el fin de semana. Como nosotros de lunes a viernes trabajamos todo el día, no tengo tiempo de ir a hacer el mantenimiento del vehículo, nada de eso, tenía que tener listo el vehículo ya. Porque yo trabajo de lunes a viernes y el sábado de madrugada viajábamos, o sea que no tenía tiempo ya de hacer algo al auto, entonces justo ese sábado íbamos a hacer mantenimiento del vehículo y íbamos a comprar cosas que faltaban para el viaje. Y estaba Lili con la plata, yo también tenía algo de plata, salimos en la vereda, justo Lili cargó el equipo de mate y íbamos a ir al mercado central, que acá es conocido porque compras cosas por mayor, y justo cerrando la reja, vino un ladrón y me pone un arma a la cabeza. 2 muchachos eran. Eran 2 muchachos, pero uno fue a Lili, que ya estaba en el vehículo, y yo justo cerrando y nos traen al hall de mi casa. A mí me tiran al piso con el arma a la cabeza, a Lili también la traen del auto, la tiran al piso y nos sacan todo lo que teníamos encima, celular. Bueno, imagínate, yo con la billetera que tenía, el carnet de conducir, la tarjeta de créditos, todas las cosas, el DNI, todo nos sacaron. Y a Lili no le sacaron la plata grosa. A mí no me sacaron ni la plata, bueno, tenía un celular viejo, ni el termo. Perdón, patente, me río. No. Pero yo no largaba del termo, lo tenía en la mano. Sí, me acuerdo que Lili tenía el celular viejito, un celular viejito, y el ladrón lo agarra. No, lo agarró el ladrón. Y le devolvió. Porque claro, era un celular viejito. ¿Para qué lo quería, no? Porque ya no servía. Entonces, bueno, nos quedamos sin nada. Sin nada nos quedamos. Porque del auto y las posiciones mías, los papeles, la DNI. No me llegaron a sacar la plata, eso sí, la plata que íbamos a comprar. Ya lo dije.
Bueno, entonces, bueno, me sacaron todo, carnet, todo, y en una semana es imposible hacer todos los papeles, y encima se llevaba el vehículo, lo peor, ¿no? Se llevaba el vehículo. ¿Qué hicimos nosotros? Vinimos, entramos a casa, y lo primero que hicimos fue orar. Claro. Le dijimos, Señor, imagínate, mi casa estaba lleno de cosas. Claro, acá Teníamos, estaba lleno de bolsas, de cosas, todo para el viaje. ¿Viste? porque venían los vehículos, íbamos a ir en 2 vehículos, ahí en 2 vehículos íbamos. Ese fue el próximo viaje que fue. Entonces, teníamos toda la ropa acá en el living de mi casa, la ropa, la mercadería, todo, y le decimos, Señor, tenemos todo esto, pero no tenemos el vehículo. Y además no tengo los papeles, no tengo era como una traba. Claro, era una prueba gigante, porque en una semana, humanamente era imposible en una semana poder hacerlo todo. Había que suspenderlo. Claro, había que suspenderlo. Entonces le dijimos, Señor, ¿qué hacemos? Estamos acá, estamos en tus manos, Señor, nosotros ponemos todo en tus manos, el vehículo, bueno, todas las cosas, y bueno, suspenderlo también era un tema porque hay mercadería que se vencen, no hay cosas que no llegan. Bueno, dijimos eso y descansamos en el Señor. Después, bueno, vino un hermano, vinieron varios a orar en casa, estábamos todos ya bien, pero por ese lado teníamos la prueba de, bueno, ¿qué hacemos? Entonces hicimos la denuncia correspondiente, todo lo que corresponde, yo al banco, el DNI que no lo tenía. Entonces, ya el lunes, esto ya pasó 2 días, el lunes, bueno, tenía que hacer los trámites del carnet, bueno, el DNI, todo, tuve que pagar todo para hacer eso, y el lunes a la noche, nos llaman por teléfono que apareció el vehículo. Lunes a la noche, 48 horas pasó el vehículo, sin el vehículo, ¿no? Y el milagro más grande, cuando vamos al auto, el auto no le habían hecho nada. Lo doblaron un poquito el volante, rompieron la puerta del acompañante, pero no nos sacaron ni la rueda de auxilio, nada. La verdad, fue un milagro de Dios, y bueno, pudimos hacer todos los papeles, y el viernes a última hora me entregaron el DNI y el registro. Así que pudimos viajar igual el sábado de madrugada. Así que fue un milagro. Qué lindo, ¿no? Testimonio y la persistencia. Yo creo que a veces nos pasan cosas más pequeñas a los demás y estamos quejándonos, frustrándonos si yo estoy sirviendo a Dios, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿cómo me pasa eso? Creo que esto de entrar ustedes y orar y confiar en Dios es un gran testimonio también impactante. Así que en este segundo viaje éramos 7 en este segundo viaje con el otro vehículo, y el equipo todo se puso a orar. Viste que la palabra dice que donde 2 o 3 se unen, ahí el Señor también. Y el amor, ¿no?, que ustedes tienen por la obra, por las almas que necesitan del Señor. Y hay algo que yo quiero aclarar. Ustedes tienen sus trabajos. Bueno, Lili ahora se está dedicando también al ministerio y a la casa, tienen varios hijitos que ya los ayudan en el ministerio y todo. Pero Martín trabaja ¿desde qué hora? Desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, no sé hasta qué hora. Hasta que lo terminan de necesitar. Hasta las 12, pero no tiene a veces, claro, no tengo horario fijo, a veces 12, 14 horas fuera de mi casa, así que de lunes a viernes estamos prácticamente, pero bueno, gracias a Dios nos da el tiempo, el Señor acomoda todo el tiempo y podemos hacer el servicio en realidad seguimos haciendo lo mismo, que es ayudar a los necesitados, ir a donde están los necesitados, y es el mismo trabajo que venimos haciendo, no solamente llevar la palabra, bueno, la palabra que es lo más importante, ¿no? Hablar del Señor, hablar de la esperanza, porque es un tiempo muy difícil, hay muchas familias destruidas, hay muchas familias que están muy mal, y seguimos haciendo ese trabajo. De hecho, hoy a la tarde vamos a hacer evangelismo, vamos a llevar con la iglesia bizcochuelo, mate cocido, a las plazas o en el barrio, y vamos a predicar la palabra de Dios. Así que estamos haciendo el mismo trabajo. Lo que están haciendo actualmente es trabajo con los jóvenes, ¿verdad? Sí, también. Sí, en realidad sí, somos líderes jóvenes, pero a su vez también tenemos células de varones y de damas, ella está con las damas, yo con los varones, y bueno, y toda la necesidad que se hace falta en la iglesia. Orando mucho por los jóvenes, sí, realmente. Sí. Cuesta llegar a los jóvenes también, no quiero irme por las ramas, pero también me impactó en tiempo de pandemia
O sea, ¿cómo están ustedes atentos? Que ustedes podrían decir, bueno, tenemos mucho trabajo, muchas cosas que hacer para nuestra familia, pero que todos podemos también ver la necesidad que hay alrededor nuestro. Vos sabés que la carga que tenemos que tener como iglesia, ¿no? Tenemos por ahí un vecino o una vecina que no la está pasando bien. Ahí podemos compartir la palabra de Dios también, sentir el dolor del otro, salir un poquito de lo que yo quiero. Está bueno, viste que ahora está muy, se estira mucho, persigue tus sueños, y está bien perseguir tus sueños, pero ¿cuál es el sueño de Dios? Amén. Hay mucho sufrimiento en la tierra. El otro día hablábamos con mi hija, pensar que ahora mismo hay trata de personas mientras nosotros estamos hablando, y que hay niños que son prostituidos desde los 2 añitos, o quizás hasta, o sea, hay muchas situaciones alrededor nuestro por las que tenemos que orar, y como les pasó a ustedes, orar y actuar, ¿no es cierto? No quedarnos con la carga y decir, uy, no, la impotencia de no hacer nada, Señor. Si pusiste esta carga es por algo. Si tengo una carga por los niños, es que por ahí es donde Dios también quiere que yo trabaje. Quería decir una cosita, Silvia, algo que vos ya adelantaste, como para también cerrar este tema, que misiones se hace de muchas formas, ¿no? Misiones se hace no solamente yendo, no son lo que, como vos dijiste, sino que apoyan tanto con sus oraciones, que es lo más importante, y también con cosas para aportar, con dinero, con lo que sea, con donaciones. Y se hace de muchas maneras. Muchos creen que misiones es ir, es llevar, pero se hace de 3 maneras: con las rodillas de lo que oran, con las manos de lo que dan, y con los pies de lo que llevan la palabra de Dios. Así que nosotros hoy lo que estamos haciendo es sostener a aquellos que están afuera, ¿no? Por ejemplo, tenemos matrimonios que están en España sirviendo al Señor, un matrimonio hermoso que dejaron todo, dejaron familias, casa, y se fueron por un llamado que Dios ha puesto en su corazón. Entonces, muchos, esto lo digo para aclarar, porque muchos creen que misiones es solamente lo que van. No, hay un montón de cosas alrededor de eso. Misiones son de los que tienen la carga de estar orando por un misionero que está tal vez en otro idioma, ¿no? en otra cultura, porque no es fácil, o sea, ir con un español, con un idioma español, a una tierra donde hablen, qué sé yo, diferentes idiomas, debe ser difícil. Bueno, claro, nosotros nos pasó, por ejemplo, con los tobas, que hablan en tobas. Ellos tuvieron que poner un traductor para cuando nosotros predicamos, porque no nos entendían. Claro, y estamos hablando de Chaco, que es acá nomás, kilómetros de acá. Entonces, imagínate lo que es en otra tierra, el trabajo, el esfuerzo, todo lo que hay que hacer, involucre. O sea, hay un misionero que va, pero atrás de ese misionero que va, hay todo, iglesia, congregación, pueblo apoyando, naciones apoyando, para que ese misionero vaya a cumplir el sueño de Dios. Así que eso quería aclarar un poquito. Y también, no sé si querés, puedo leer un versículo para que podamos cerrar, no sé cómo está el tiempo. Sí, tenemos unos minutos más, tenemos 15 minutos más. Wow, bien, bueno, voy a leer un poquito Mateo 25, 34 en adelante, dice así la palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuánto te vimos forastero y te recogiste, o te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermos o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cortita la palabra, ¿no? Viene una enseñanza atrás de esto. Esto no es todo lo que el Señor le estaba diciendo, le estaba enseñando que todo aquello que hacemos
como habíamos dicho adelantado, todo lo que estamos haciendo desde el granito de arena que llevamos, decimos hoy, por ejemplo, vamos a hacer bizcochuelo y mate cocido, pero eso es solamente un símbolo. Lo que queremos es llevar al Señor, que ellos puedan conocer al Señor, ¿no? Que poder entrar, ¿no?, a sus vidas y poder decirle, hay esperanza a aquellos que están necesitados, a aquellos que están desesperados, personas deprimidas, personas en soledad, familias destruidas, como decíamos antes, ¿no? Gente que están en los vicios, ¿no? Que hoy es una moda la droga, el alcohol. La idea de Dios y la carga que Dios nos puso en nuestro corazón es poder llevar esa esperanza. Es decirle, hay esperanza en Jesús, ¿no? Porque nosotros también vivimos en la oscuridad. Mucho tiempo vivimos sin Cristo, pero cuando llegamos a Cristo se nos abrió la mente, ¿no? Tuvimos la luz, tuvimos la esperanza. Entonces, es que esas personas puedan conocer al Señor también, a través de nosotros. Porque no es que nosotros vamos a decir lo que realmente abrimos nuestra boca y el Señor es el que habla. El Señor es a través de su Espíritu Santo que toca las vidas. Y bueno, esa es la esperanza. Por eso Jesús dijo acá, si lo hiciste a uno de estos más pequeños, o sea, le está diciendo, si hiciste por aquel que menos tiene, si hiciste por esa persona que es más vulnerable, lo estás haciendo por mí. Muchos nos olvidamos de los que están presos, por ejemplo. Nos olvidamos de aquel que está previado de su libertad, ¿no? Sin embargo, el Señor también murió por ellos en la cruz. El Señor murió por aquel que está preso, ¿no? Que tal vez un día se equivocó, se mandó alguna macana, pero todos nos equivocamos, ¿no? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no se ha equivocado? Entonces, acordarnos de aquel que está preso, aquel que está enfermo, aquel que está en el hospital, tal vez está esperando que alguien vaya y le diga, Jesús te ama, ¿no? Y a veces no hace falta ser un querubito de la palabra, no hace falta ser un profesor, lo que hace falta es voluntad, es saber que el Señor va a ir a donde nosotros pisemos. Por eso dice, benditos son los pies de aquel que lleva la palabra de Dios, benditos son los pies, benditos son de aquellos que van, benditos son de aquellos que se mueven, porque todos tenemos una comodidad. Yo tengo en mi casa una comodidad, un sofá que me puedo sentar calentito los pies, pero aquel que está en la calle, aquel que está sin hogar, aquel que está viviendo bajo un puente, ellos también son dignos de escuchar la palabra, y son dignos de recibir también, porque por cada uno de ellos murió el Señor. Y entender esto, ¿no? De que hay que ir, hay que estar, simplemente a veces prestar el oído, ¿no? Prestar el oído a veces ya es una forma también de evangelizar, porque Jesús muchas veces los escuchaba. Yo creo que si hoy nosotros pensamos y nos ponemos en el lugar del Señor, si el Señor estaría físicamente, el Señor está con nosotros, ¿no? Pero digo, si estaría físicamente el Señor, ¿dónde estaría el Señor? Yo no creo que estaría encerrado en una iglesia. El Señor estaría en lugar de aquel que necesita. Estaría con los más vulnerables, con los necesitados. También estaría con otras personas, digo, una persona que también tiene buenas posiciones, porque Jesús iba a comer también con ellos. Pero entender que el Señor ama a todo por igual, que no hay distinción de personas, ¿no? Y que muchas veces lo ignoramos, dejamos gente, decimos, no, está bien, ellos se merecen estar ahí. No, yo creo que todos nos equivocamos y la esperanza es para todos. Así que llevar ese granito de arena, llevar desde una palabra, desde un Jesús te ama, hasta un, no sé, un kilo de alimentos, lo que sea, lo que tenemos. Y las armas que Dios nos dio, eso es lo que tenemos que usar. Amén. Amén. Qué lindo, es así, Martín, no perder el amor por las almas. La carta primera, segunda de Juan nos habla de esto. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, y si nuestro hermano viene y nos dice que tiene necesidad y nosotros pudiendo hacerlo no lo suplimos, entonces, ¿dónde está el amor que nosotros decimos tener? Como vos decís, no hace falta ser un erudito. En la Biblia Jesús salvaba las almas, liberaba, inmediatamente esas personas empezaban a contarle a otros lo que Dios había hecho en sus vidas. Es simplemente salir un poquito de esto que en este tiempo estamos sumergidos, que es el egoísmo
de lo nuestro, y Dios se va a ocupar. Dice la Biblia que si ponemos a Dios primero, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene añadido. Y bueno, yo he estado pasando esta dificultad física que ustedes ya saben, ¿no? Que el año pasado estuve peor. Pero Dios me mostró que, bueno, ahora quizás no puedo ir como pueden ir ustedes, pero puedo apoyar los ministerios que también van. Y yo animo a todos los que están escuchando este vivo, que lo van a escuchar después por YouTube o lo van a escuchar acá en el muro, que apoyen los ministerios misioneros de sus iglesias, ¿sí? Que no digan, bueno, no, yo no tengo ese misionero, perdón, ese ministerio, entonces no tengo que participar. No, tenemos que apoyar a aquellos que están dándolo todo para que otros sean bendecidos. No solamente su tiempo, muchos están dando su vida en lugares donde la palabra de Dios no se puede predicar. Entonces, que nos acordemos en nuestras oraciones y a través de nuestras ofrendas en nuestras iglesias. No digo que se manden solos a irse a Afganistán, sino que hablen con sus pastores, como hablaron Lili y Martín, tenían el sentir, pero ellos esperaron el tiempo de Dios para poder hacerlo. Pero hay cosas que podemos hacer. Si vemos que nuestro vecino tiene necesidad, es una mamá con 7 chiquitos, obviamente le está costando llegar a fin de mes. Y de lo que a uno le entra, lo poquito o lo mucho, poder compartirlo con el necesitado, porque como dice Martín en esta palabra tan impactante, a Jesús se lo estamos dando. Chicos, nos tenemos que ir, pero no, vieron que se va rapidísimo, pero quería que terminen, cualquiera de los dos que lo quiera hacer, por una oración, para que la iglesia despierte a la necesidad del prójimo. Todos tenemos, yo también tengo necesidad, porque la gente dice, y la necesidad mía, las ponemos, gracias a Dios tenemos a nuestro Señor que se ocupa de nuestras necesidades, ¿no? Pero hay gente, como decía Martín, que hace muy poquito tiempo falleció una persona conocida, no tenía por ahí yo una relación muy profunda, de mi misma edad, que se quitó la vida, y uno dice, ¿no? ¿Cuánto se necesita compartir la palabra de Dios? ¿Cuántas personas hoy quisieran tomar la misma decisión? Y hay esperanza, se puede vivir con Cristo. Aparte, perdón, esto que estás diciendo, ayer se sacó la vida también un nene del colegio de Lázaro, un nene, no sé, tendría 12, 13 años, tremendo. Entonces, nuestros hijos, por ejemplo, nosotros tenemos a nuestros 3 hijos, le estamos enseñando el Evangelio, ellos ya están sirviendo, hasta el más chico, pero que ellos, porque Dios nos escoge y no hay una edad, no sé qué edad tenés vos que estás escuchando del otro lado, pero cuando ves a alguien que está triste o lo que sea, que vos le puedas decir que Dios lo ama y que hay una esperanza, que lo hagan, que no duden, eso es parte también de llevar la palabra de Dios. Yo decía, la familia está mal, pero qué cosa, cómo estaría sufriendo el nene, ¿no? Y hoy también llegó un pedido de oración de una sobrina de una hermana, tomó 24 pastillas, es chiquita, 11 años, y no la pueden despertar. Entonces, tenemos que hablar la palabra de Dios, no tenemos que callarnos y no tenemos que decir, no, porque es chiquito, no necesita. No importa la edad que tenés, vos hablas a chicos, a grandes, no hay distinción, hay que hablar el amor de Dios a toda la edad. Yo me entregué al Señor Jesús a los 13 años, a los 13, y de verdad fui conociendo al Señor y me enamoré, no hay edad. Así que te animo a que vayamos por todas las almas, ¿no? Y no importa si sos misionero, evangelista, si vas a una iglesia y te congregás, simplemente habla del Señor Jesús, de ese amor que Él nos da. Lo único que nos separa al ser humano de Dios es el pecado, y la única manera que podemos llegar a Dios es a través de Jesús, porque Él se dio en la cruz para poder limpiarnos de todos los pecados. Y como sabemos, no hay pecado grande o pecado chico. Por ahí vos decís, no, porque yo soy bueno. Por ahí vos decís, yo soy bueno, yo nunca maté, nunca robé, pero igual, una mentira, codiciaste algo, envidiaste algo, cosas pequeñas que por ahí vos decís que no, es pecado también, y el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, te animo que donde vayas,
hables del Señor Jesús. Yo creo que la Amén. mayor parte de los que nos están mirando son cristianos. Y si no conoces a Dios, te animo a que vos le digas a Dios, hacete real, quiero conocerte. ¿Qué es lo que hablan estas personas? Quiero conocerte. Y vas a ver que Dios te va a sorprender. El Espíritu Santo va a ir ahí. ¿El Espíritu Santo quién es? Es el mismo Señor Jesús. Amén. Amén. Chicos, nos quedan 2 minutitos nada más antes que se corte. Así Dale. que los invito a que hagamos una oración y bueno, nos estamos despidiendo. Queda para otro vivo también para seguir contando esto tan lindo que Dios está haciendo con ustedes. Amén. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que hemos compartido. Te pedimos, Señor, que aquel que va a estar escuchando este testimonio, Señor, pueda abrir su corazón, Señor, que pueda abrir ese corazón duro y que pueda experimentar lo que es el amor de Dios, Señor, el amor hacia el prójimo, porque el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y también dice a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, poder amar y poder ponerse en el lugar del otro, a veces es un paso muy importante. Señor, te pedimos, Señor, por aquella persona que está escuchando este testimonio y esta oración, esté tocando sus corazones, sus vidas, Señor, y sea, Señor, cambiado, transformado, Señor, cambia ese corazón duro, Señor, y poner un corazón de carne, Señor, para que puedan entender, Señor, el amor, Señor, que vos nos tuviste hacia nosotros, Señor. Y también, Señor, dale esa carga a esa iglesia, Señor, que esté apoyando a cada misionero, Señor, a cada persona, Señor, que han dejado familias, han dejado comodidad, han dejado, Señor, iglesia, han dejado muchas cosas, Señor, para ir, Señor, a un lugar lejano, tal vez a un lugar sin conocimiento, un lugar, Señor, de otra raza, Señor, tal vez en otra cultura. Señor, te pedimos, papá, que bendigas y que sustente a esa persona que está allá, Señor, con lo necesario, Señor, con las necesidades básicas. Papá, te damos gracias, te bendecimos en este día, gracias por este hermoso programa que has puesto en el corazón de esta hermosa familia, Tony y Silvia, Señor, que lo amamos, bendecilo, Señor, en el nombre de Jesús, y que sean llenos de ti, Señor, gozoso, Señor, con paz, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y bueno, agradecerles públicamente que en el tiempo, bueno, todos conocen el testimonio de Tony. Tony está predicando todos los días, también es Amén. producto de las oraciones de ustedes que nos estuvieron acompañando. Bueno, Martín hablando con Tony cuando estaba en el centro de rehabilitación, dándole apoyo, en un tiempo que yo siempre cuento mi testimonio, mi parte, que yo ya no quería saber nada de Tony porque pensé que nunca íbamos a volver a estar juntos. Bueno, ustedes orando mucho por nosotros, por nuestra familia, así que un agradecimiento enorme por todo el amor, ¿no?, que ustedes siempre dan. Gracias, chicos. Nos queda para otro vivo seguir charlando. Beso enorme. Un beso, sí, Saludos. te quiero. Besos. Besos.